Tenía solo 17 años y toda una vida por delante. Su nombre era Sonia Caravantes Martín, y su historia no solo estremeció a España, sino que también sirvió para desvelar una de las injusticias más graves en la historia judicial del país. Porque su asesinato fue el que permitió descubrir al verdadero culpable del crimen de Rocío Van Minkoff. Sonia vivía con sus padres y su hermano en Coín, un pequeño municipio de Málaga. Era una chica alegre, responsable, muy querida en el pueblo. Estudiaba, tenía muchos amigos, y le encantaba salir los fines de semana a charlar y reír con ellos. Nadie podía imaginar que una noche cualquiera acabaría en tragedia. Era la madrugada del 15 de agosto del año 2003. Sonia había estado en la feria de Coín con sus amigas, disfrutando del ambiente festivo. Sobre la 1:30 de la madrugada, se despidió y emprendió el camino a casa. Nunca llegó. A la mañana siguiente, sus padres se alarmaron al ver que su habitación estaba vacía. Su coche seguía en el mismo sitio, y su teléfono no respondía. Pronto dieron la voz de alarma. En cuestión de horas, todo el pueblo se movilizó para buscarla. La Guardia Civil inició una investigación urgente. Se rastrearon caminos, fincas, descampados. Pero durante 2 días no hubo ninguna pista. Hasta que el 17 de agosto, a pocos kilómetros del centro, un grupo de vecinos encontró una zapatilla y un bolso que pertenecían a Sonia. Poco después, los agentes hallaron su cuerpo semidesnudo entre unos matorrales. La escena era brutal. Sonia había sido golpeada y estrangulada. Los forenses determinaron que había sido atacada sexualmente antes de morir. La noticia corrió como la pólvora y dejó al pueblo destrozado. La imagen de aquella chica sonriente, convertida en víctima, llenó los telediarios y portadas de todo el país. La Guardia Civil comenzó una investigación exhaustiva. Recogieron todas las pruebas posibles en la escena del crimen. Y fue ahí donde apareció algo que marcaría la diferencia, una muestra biológica con ADN. Esa prueba, que en otros casos podía pasar desapercibida, se convertiría en la clave para resolver no solo el crimen de Sonia, sino también el de Rocío Van Minkoff, ocurrido 4 años antes. Los investigadores compararon el perfil genético con la base de datos nacional, pero no obtuvieron coincidencias. Así que enviaron la muestra a Interpol, con la esperanza de obtener resultados fuera del país. Días después, la respuesta llegó desde Reino Unido. El ADN coincidía con un hombre llamado Tony Alexander King, un ciudadano británico que residía en España desde hacía varios años. Tony King tenía un pasado oscuro. En Reino Unido había sido condenado por varios delitos sexuales. Había atacado a mujeres jóvenes y cumplido una condena, pero fue liberado y se mudó a España en busca de un nuevo comienzo. Nadie controló su historial ni lo vigiló al llegar. Vivía en la Costa del Sol, tenía pareja e incluso una hija, y trabajaba en bares y locales de ocio. Cuando la Guardia Civil lo detuvo, Tony King negó todo. Pero las pruebas científicas eran irrefutables. El ADN hallado en el cuerpo de Sonia lo situaba directamente en la escena del crimen. Y lo que nadie esperaba era que, al comparar ese mismo ADN con el de otros casos sin resolver, se descubriera algo aún más escalofriante: era también el mismo perfil genético encontrado en el asesinato de Rocío Van Minkoff. España entera se quedó paralizada. 4 años antes, una mujer inocente, Dolores Vázquez, había sido condenada por el crimen de Rocío. Había pasado 519 días en prisión, señalada por todos. Ahora la ciencia demostraba que nunca fue culpable. El caso de Sonia Caravantes no solo reveló al asesino de 2 jóvenes, sino que también desnudó los fallos del sistema judicial y policial. Porque mientras Dolores estaba entre rejas, Tony King caminaba libre, integrándose en la sociedad y planeando su siguiente ataque. Tras su arresto, los investigadores revisaron su pasado y descubrieron que King había llegado a España en 1997. En Reino Unido lo conocían como el estrangulador, por su modo de atacar. Se acercaba a las mujeres, las abordaba por sorpresa y las estrangulaba. En muchos casos las agredía sexualmente. Había cumplido condena y recibido tratamiento psicológico, pero fue liberado antes de tiempo. Una vez en España, cambió de identidad y se instaló en la Costa del Sol, donde empezó una vida aparentemente normal. Sin embargo, según relataron después algunos testigos, su comportamiento era extraño, agresivo y violento. Varias mujeres denunciaron intentos de agresión o acoso, pero sus casos no prosperaron.
En 2005, Tony King fue juzgado por el asesinato de Sonia Caravantes. Durante el juicio, intentó culpar a otra persona, diciendo que había actuado por la influencia de un amigo, pero las pruebas biológicas y forenses lo desmontaron todo. Fue condenado a 36 años de prisión, 19 por asesinato y 17 por agresión sexual. Posteriormente, y gracias al ADN coincidente, fue también condenado por el asesinato de Rocío Banninkov, sumando una pena total de más de 55 años. El juicio fue seguido por millones de personas. Por un lado, la familia Caravantes buscaba justicia, por otro, Dolores Vázquez veía cómo su nombre quedaba por fin limpio. El país entero miraba con vergüenza hacia atrás, comprendiendo el error imperdonable que había cometido. Alicia Hornos, la madre de Rocío, pidió perdón públicamente a Dolores. Dijo que había actuado desde el dolor, manipulada por la policía y los medios. Y aunque Dolores fue finalmente exonerada, jamás volvió a aparecer ante las cámaras. No quiso entrevistas, ni libros, ni documentales. Simplemente desapareció. Sonia Caravantes, en cambio, se convirtió en la víctima que lo cambió todo. Su asesinato, aunque trágico, permitió que la verdad saliera a la luz. Su caso cerró un círculo de dolor y reveló a un asesino en serie que se había ocultado durante años. En prisión, Tony King reconoció parcialmente los hechos y aseguró que se arrepentía, aunque los expertos forenses nunca creyeron en su remordimiento. Con el tiempo, se investigaron otros casos de mujeres desaparecidas en la Costa del Sol para comprobar si podía estar implicado. Algunos informes apuntaron posibles vínculos, pero nunca se obtuvieron pruebas concluyentes. Hoy, Tony King sigue cumpliendo condena en una prisión española. Ha intentado varias veces reducir su pena, alegando buen comportamiento, pero sus peticiones han sido rechazadas. La historia de Sonia Caravantes dejó muchas lecciones. Mostró el poder de la ciencia frente a la especulación, la importancia de las pruebas sobre los prejuicios, y el precio devastador de los errores judiciales. Pero sobre todo, nos recordó que detrás de cada titular hay familias rotas, madres que nunca se recuperan, y víctimas que merecen ser recordadas por lo que fueron, no por cómo murieron. Y aunque el nombre de Tony King ya está grabado para siempre en la historia negra de España, las que deben ser recordadas son ellas, Rocío y Sonia. Dos jóvenes que nunca se conocieron, pero que quedaron unidas por el mismo asesino.